La curiosa eternidad. Por D.D.S. Yara. Capítulo 1. El hallazgo. Un día, mientras paseaba por el bosque, Julia encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era una pequeña caja metálica, medio enterrada entre las raíces de un antiguo árbol. Intrigada, la desenterró y la abrió con cuidado. Dentro, encontró un colgante de aspecto antiguo con una piedra brillante en su centro. Al ponerse el colgante, sintió un cosquilleo recorrer su cuerpo. De pronto, una voz suave y misteriosa resonó en su cabeza. Julia, has sido elegida para portar el colgante de la eternidad. A partir de ahora, tu vida se extenderá por siempre, a menos que decidas entregar el colgante a otra persona. Capítulo 2. El don de la eternidad. Al principio, Julia no creyó lo que ocurría. Pero a medida que pasaron los años y las décadas, comenzó a darse cuenta de que no envejecía. Su cuerpo y mente se mantenían en perfecto estado mientras todos a su alrededor envejecían y morían. Julia comprendió que la voz no mentía. Realmente tenía el don de la eternidad. Capítulo 3. La búsqueda de un propósito. A lo largo de los siglos, Julia viajó por el mundo, aprendiendo y experimentando todo lo que podía. Con el tiempo, empezó a preguntarse cuál era el propósito de su vida eterna. ¿Era simplemente vivir para siempre, o había una razón más profunda detrás de su regalo? Capítulo 4. El encuentro con la sabia. Un día, Julia conoció a una anciana sabia que parecía saber mucho sobre el colgante de la eternidad. La sabia le explicó que el colgante había sido creado por seres de otra dimensión para ayudar a la humanidad a avanzar en su evolución. Aquellos que portaban el colgante eran elegidos por su potencial para cambiar el mundo de manera positiva. Capítulo 5. El legado. Inspirada por las palabras de la anciana, Julia dedicó su vida eterna a mejorar el mundo. Utilizó su conocimiento y habilidades para luchar contra la injusticia, la pobreza y la ignorancia. A lo largo de los siglos, su impacto en la humanidad fue inmenso y su legado perduró por generaciones. Capítulo 6. El dilema. Eventualmente, Julia se enfrentó a un dilema. A pesar de su amor por la vida y su deseo de seguir haciendo el bien, comenzó a sentirse sola y cansada. En su inmortalidad, había perdido a todos aquellos a quienes amaba y la soledad se había vuelto insoportable. ¿Debía entregar el colgante a alguien más y descansar, o seguir adelante y seguir llevando el peso de la eternidad en sus hombros? La curiosa eternidad es una historia sobre la búsqueda de significado, el poder del conocimiento y el desafío de la inmortalidad. A través de las experiencias de Julia, se exploran temas como el amor, la soledad, la responsabilidad y el legado. Capítulo 7. El descubrimiento de la verdad. Julia, en su búsqueda de propósito y significado, empezó a explorar más allá de las dimensiones conocidas, adentrándose en el mundo de lo infinitamente pequeño. Allí, encontró la fuente de la eternidad y comprendió que no solo había una realidad, sino múltiples realidades en constante cambio y evolución. Capítulo 8. El encuentro con el Dios diminuto. Julia descubrió que la eternidad residía en un Dios diminuto y omnipresente que reinaba en un universo ordenado y diminuto. Este Dios había seleccionado a cada alma, incluida la de Julia, para aprender, crecer y evolucionar. Al final de cada ciclo, el Dios diminuto examinaba su creación, analizando los aciertos y errores, y lanzaba infinitas versiones mejoradas de cada ser. Capítulo 9. La aceptación de la imperfección. Julia comenzó a aceptar la idea de que la perfección no existía en esta realidad y que todos, incluida ella misma, eran solo versiones de prueba en constante evolución. Aprendió a apreciar la imperfección como parte del proceso hacia un propósito más grande. Capítulo 10. La unión de las almas. En su nueva comprensión de la eternidad, Julia encontró consuelo al saber que las almas de aquellos a quienes había amado y perdido también formaban parte de este ciclo infinito de crecimiento y evolución. Decidió que, en lugar de entregar el colgante y renunciar a su inmortalidad, continuaría su camino, llevando consigo el conocimiento y la sabiduría adquiridos. Capítulo 11. El fin de la eternidad. Con el tiempo, Julia comprendió que el fin último de la eternidad era la mejora constante y acelerada de todas las almas. La eternidad, entonces, no era realmente infinita, sino un proceso hacia un fin aún desconocido. Julia decidió dedicar el resto de su vida eterna a ayudar a las almas en su camino hacia ese fin, guiándolas hacia la unión con el Dios diminuto y omnipresente. Capítulo 12. El descubrimiento de los dioses. Tras su encuentro con el Dios diminuto, Julia comenzó a explorar aún más las complejidades del universo y sus misterios. Pronto descubrió la existencia de dos dioses adicionales, uno rápido y otro lento. Estos dioses complementaban al Dios diminuto y desempeñaban papeles cruciales en la creación y el mantenimiento del cosmos. Capítulo 13. El ciclo de la vida y la muerte. Julia se dio cuenta de que la vida y la muerte eran parte de un ciclo continuo,
donde algunas almas podían renacer en el mismo lugar donde habían muerto, rodeadas de sus cuerpos en descomposición. Este proceso, similar a un Big Bang, era el resultado de un dios abandonando la vida terrenal para buscar la eternidad oscura y vacía. Capítulo 14. La revelación de la divinidad. En el proceso de renacimiento, algunas personas se daban cuenta de su propia divinidad y de que eran, en esencia, Dios. Estas almas a menudo eran aquellas que, durante su vida, se habían considerado superiores a los demás. Tras su muerte, comprendían su verdadera naturaleza y comenzaban a crear de nuevo el universo a su imagen y semejanza. Capítulo 15. La aparición de los Diamantum. Mientras exploraba las infinitas posibilidades del universo, Julia se encontró con una raza de seres conocida como los Diamantum. Estos seres no habían sido previstos en la gran creación, y su existencia planteaba nuevas preguntas y desafíos para el equilibrio cósmico. Capítulo 16. La carga de la existencia. Con el conocimiento de la existencia de múltiples dioses y el descubrimiento de los Diamantum, Julia se sintió abrumada por la magnitud de la vida y su propósito. Se cuestionó qué debía hacer ahora y cómo podría enfrentar las enormes responsabilidades y desafíos que la vida le presentaba. Capítulo 17. En busca de sabiduría. Julia decidió buscar el consejo de otros sabios y maestros a lo largo de su viaje. Viajó por el mundo, estudiando diferentes filosofías y aprendiendo de diversas culturas. A medida que adquiría sabiduría, comenzó a comprender que, aunque la vida puede ser abrumadora, también es una oportunidad única para aprender, crecer y evolucionar. Capítulo 18. El equilibrio interno. Julia se dio cuenta de que la clave para enfrentar los desafíos de la vida yace en encontrar un equilibrio interno y mantener una perspectiva clara sobre sus propias capacidades y limitaciones. Aprendió a aceptar lo que no podía cambiar y a enfocarse en lo que sí estaba bajo su control. Capítulo 19. La elección de un camino. Con una mayor comprensión de sí misma y del universo, Julia decidió dedicarse a compartir su conocimiento y sabiduría con aquellos que también luchaban por encontrar un propósito en la vida. Se convirtió en una guía y mentora para muchas almas, enseñándoles cómo enfrentar los desafíos de la vida y encontrar la fuerza para superarlos.